en función de x2, estamos usando una sola variable, clásicamente x3. También existen modelos que representan a y en función de alfa 1, alfa 2, beta sub 1, beta sub 2, donde cada uno de esos elementos corresponden a las variables en cuestión, ¿no? Que pueden ser de manera aleatoria. Ahora, una variable aleatoria discreta dentro del campo de la estadística es aquella variable que solo se puede tomar de una cantidad numerable de valores. Es decir, necesariamente tiene que haber aquí un espacio muestral de este universo. No puede ser ajeno a este universo de datos. En el campo de la contabilidad, si ustedes van a hacer el análisis de los activos fijos, entonces ya tienen delineado que el universo va a ser activos fijos. Pues harán una inventariación de todos los tipos de activos fijos que se tengan, ¿no? Tanto por el valor de su depreciación como por la vida útil que tengan, ¿no? Uno puede ser coeficiente de depreciación, que puede ser, por ejemplo, un 12,5%, un 4% para la computadora, por ejemplo, ¿no? Pero también le podemos dar por su vida útil. Y dentro del campo de los activos, sabemos muy bien que, por ejemplo, la computadora después de los 4 años se deprecia, tiene un valor cero. Sin embargo, otros siguen usando la computadora después de los 4 años. Entonces, ese activo fijo puede devaluarse, ¿no? Darse un nuevo valor, porque sigue en operación. Y dentro del campo de la inventariación, ustedes tienen que seguir analizando y usando el activo fijo, porque cuando cumple su vida útil, no lo botas, ¿no? Algunos tienen, en el campo del sector público, tienen la estrategia de darle de baja al activo. Pero también se lo puede hacer un revalúo, una revaloración económica, ¿no? Para darle un valor considerable porque sigue funcionando en la entidad. Ahora, esta variable, como habíamos visto, las variables discretas corresponden a números enteros. No podemos decir la computadora y media, ¿no? Vamos a decir, hay 50 equipos de computación. ¿Y qué es un equipo de computación? Ahí ustedes pueden determinar, de acuerdo a su nomenclatura, por ejemplo, decir que es el CPU, es la pantalla, es el ratón, es el teclado. En sí, esos son los elementos que constan un equipo de computación, ¿no? Pero también hay otros tipos de equipos de computación, no siempre tiene que tener CPU, puede ser una laptop, ¿no? Entonces vamos a distinguir, vamos a diferenciar, vamos a clasificar. Existen equipos de computación, en algún caso que son movibles y en algún caso que son estáticos, ¿no? Esa es una principal característica dentro de lo que significa el análisis de las variables aleatorias discretas, por ejemplo, ¿no? Que se someten a un universo, que no puedes considerar, por ejemplo, la inventariación de estos valores fuera de ese universo. Ahora bien, las variables aleatorias continuas son aquellas que se pueden tomar de campos infinitos, infinitesimales, por eso decíamos en la anterior diapositiva, ¿no? Pero que están dentro del valor de un intervalo, que están dentro del valor de un intervalo. X, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está de moda el tema que recientemente ayer se está proyectando en las redes sociales, un proyecto de ley que va a permitir aplicar o grabar, es el término correcto, ¿no? Grabar un impuesto a lo que significan los servicios de streaming. Por ejemplo, a lo que es el Netflix, a lo que es el Amazon, el Disney, etcétera, ¿no? ¿Qué permite esto? ¿Qué permite eso? Que ese impuesto va a generar un cierto tipo de reacción en la sociedad. Y entonces en ese marco ustedes pueden medir desde el punto de vista de la percepción la variable aleatoria continua en el marco de establecer su necesidad, ¿no? Si es aprobado, es rechazado medianamente, etcétera, ¿no? ¿Cuántos aprueban? Y ahí vamos a hablar de los porcentajes, ¿no? Podemos decir que de un universo que se va a consultar, un universo de personas a las cuales tributan, porque aquí no podemos preguntar a los niños, ¿no? A los jóvenes. Vamos a preguntar a aquellos que pagan por el servicio, ¿no? Entonces, en ese marco podemos establecer básicamente y preguntar cuál es el porcentaje, cuál es el porcentaje por el cual la gente, la población, la sociedad está conforme con la aplicación de este impuesto o está en contra.
No vamos a tener un valor entero, no vamos a tener un valor entero. Podemos decir que de este universo vamos a consultar a 1 millón de personas. Bueno, 1 millón es mucho, nuestro universo de personas que tributan, ¿no? Podemos decir entonces que lo vamos a segmentar, lo vamos a dimensionar. Podemos decir de que hay varones, hay mujeres dentro de ese campo, ¿sí? Hay algunos que son dentro de los varones, por ejemplo, aquí el conjunto de varones, el conjunto de mujeres. Podemos decir de que ese millón está representado por un 40% de acuerdo a las estadísticas. Y que el otro restante, el complemento, las mujeres representan un 60%. ¿Sí? Ya tenemos nuestra población. Entonces, de ese millón, 600.000 personas. De esas 600.000 personas, ¿cuánto es el porcentaje que acepta la imposición de este tributo? Digamos, el 32,64% acepta el tributo que se quiere establecer. Como se darán cuenta, aquí existe números infinitesimales dentro de lo que es el campo de esta recta de los porcentajes. Los porcentajes se miden de 1 a 0. Bien, entonces se supone que el resto, en teoría, estaría en contra, pero no necesariamente corresponde, ¿no? En la encuesta podemos decir que, por ejemplo, el 25,31% se abstiene de opinar, ¿no? El 14,24, 25%, ¿sí? Está en contra, ¿sí? Se podría haber inferido que la diferencia es lo contrario, ¿no? Que es decir, más o menos un 71% debería estar en contra de la aplicación del impuesto. Pero cuando realizas el trabajo estadístico, te das cuenta, ¿no? De que hay muchos que no quieren opinar, no opinan, o hay muchos que les da igual, digamos, pero hay sí los que opinan contundentemente, no, yo rechazo. Entonces, muchas veces la estadística parece también engañosa. Es por eso que nosotros analizamos la variable aleatoria continua en el campo de los números estadísticos. Bien, ahí vamos a tener un esquema, ¿no? Decíamos el universo. El universo. Nuestro universo dentro de las variables aleatorias, nuestro universo dentro de las variables aleatorias, está compuesto necesariamente por un espacio muestral. Y ese espacio muestral corresponde a una línea del conjunto de los números reales. Generalmente estos números reales, ya por ser variables cualitativas, no son variables cuantitativas, están en un campo desde el menos infinito al más infinito. Podemos decir que el punto neutral puede ser cero, generalmente cero. Sin embargo, dentro de esa dimensionalidad de la variable, nuestro espacio muestral está denotado por el conjunto de los números reales que pertenecen también al campo de aquellos números irreales, de aquellos eventos imposibles. ¿Cuáles son los eventos imposibles? Los menos infinitos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un valor numérico, podemos establecer la raíz cuadrada de 25, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Un número entero, 5. ¿Sí? Sin embargo, también existe en el campo de los números la raíz cuadrada de -25. ¿Y eso qué obedece? A una raíz imaginaria, ¿no? Dentro de los campos de los números imaginarios. -5i se lo dice, ¿no? Matemáticamente. Sin embargo, también son sujetos de análisis. ¿Y cuándo? Cuando estas variables llegan a establecerse dentro de esos puntos, ¿no? Por ejemplo, a cada nivel del espacio muestral, nosotros le vamos a dar un valor de X, ¿no? A esos datos positivos o negativos. Porque también pueden existir números negativos. En el caso de la contabilidad, por ejemplo, ¿qué es el número positivo? La utilidad, ¿no? Todos los números positivos, es decir, mayores a cero, son la utilidad, son números positivos. Pero también hay números negativos, la pérdida. Y esos son aquellos valores menores a cero, o los valores negativos, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros sepamos que esos valores X pueden obedecer a ese
conjunto de los números reales como también de los números irreales. Sin embargo, el total de ese espacio muestral debe sumar 1 o debe estar medido al 100%. Enseguida vamos a ver las características peculiares de esas variables, ¿no? Pero sin embargo, ahí tenemos nosotros identificado el espacio muestral que puede ser cualquier tipo de diagrama, no necesariamente el clásico, donde nosotros vamos a tener en este campo de los números reales, ahí vamos a tener X, podemos tener un valor en A, como también un valor en B, cualesquiera que sean estos, ¿no? Entonces el espacio de R de X, que es para nosotros la recta de los números reales, será el conjunto de todos los elementos posibles que caen en X, ¿no? Todos aquí. Por ejemplo, aquí tienes S1, S2, aquí puedes tener S3, hasta S késimo, ¿no? Hasta S iésimo, etcétera, ¿no? Entonces todos esos elementos caerán ya sea en la recta, dentro de un intervalo que nosotros le vamos a dar, ya sea mayor a cero, menor a cero, o no necesariamente desde ese tipo de valoración. Entonces, en cierto sentido, se puede considerar que R de X para nosotros, R de X, es el espacio muestral, ¿no? R de X. Es todo este conjunto universo, ¿no? Ese conjunto universo que dentro de las características representa el espacio muestral. También hay espacios de naturaleza marginal, ¿no? Que es la subdivisión de los conjuntos. Ahí tenemos un conjunto con valores, es el conjunto A. Podemos tener también el conjunto B con valores T, T1, T2. También podemos tener algunos conjuntos que no son disjuntos, que puede ser el conjunto M, etcétera, ¿no? Entonces, pero se tiene que entender que dentro de ese espacio muestral están las variables continuas que nosotros vamos a analizar, o discretas también. Ahora, dentro de lo que significa, por ejemplo, la aplicación práctica, hablemos del lanzamiento de la moneda. Unas dos monedas vamos a lanzar. Entonces, ¿qué resultados posibles tenemos al lanzar dos monedas? Sabemos que al lanzar una moneda tenemos cara o escudo, pero sabemos que también al lanzar dos monedas vamos a tener cuatro resultados, ¿no? Cuatro resultados. Entonces, nosotros vamos a determinar nuestra variable aleatoria discreta. Y nuestra variable aleatoria discreta va a ser X. Es decir, vamos a darle a X que pueda ser escudo o que pueda ser cara, en el caso de la moneda, de las dos monedas. Entonces lo vamos a asociar a una función, es decir, los resultados posibles de escudo. Por un lado, podemos tener ahí la primera gráfica que nos muestra que podemos tener 0 escudos. Ahí está. En el lanzamiento de dos monedas se puede dar que podemos dar como resultado dos caras, ¿no? Entonces no hay escudo. Entonces el resultado es 0. Por otro lado, también al lanzar las dos monedas podemos establecer que va a haber primero escudo, un resultado, y luego cara. O tal vez, ahí está el orden de la diapositiva un poco mal, primero cara y luego escudo. Vamos a tener dos resultados. Pero también podemos tener un otro resultado, ¿no? Que nos diga que vamos a obtener dos escudos. Entonces, dentro de los cuatro resultados que aquí vamos a tener nosotros, esto para cada uno de nosotros va a representar el espacio muestral. ¿Y qué es ese espacio muestral? Todas las monedas, ¿no? En un primer caso hemos dicho que nos sale cara y cara. En un segundo caso habíamos dicho que nos sale escudo y cara. En un otro espacio podemos intercalar, podemos decir que nos va a salir cara, pero también escudo. Y finalmente también podemos establecer que nos va a salir dos escudos, digamos, ¿no? Escudo, escudo. Y este es el espacio muestral. Este es nuestro espacio muestral, nuestro omega, ¿no? Donde estamos caracterizando cuántos son los posibles resultados en el lanzamiento de dos monedas, siempre y cuando dándole un valor a la variable aleatoria discreta. ¿Por qué es discreta? A ver, preguntemos a uno de ustedes. Ahí la respuesta sale al azar. ¿Por qué es discreta? A ver, Cristal Morales. Cristal Morales. Lisa, buen día. Buen día, tu video habilita. Lisa, mi video no da esta vez.
No, pues menos 5 entonces. A ver, otra persona. Álvaro Ya. Marcelo Barco. Álvaro Marcelo Barco. Tampoco es Álvaro. Álvaro Marcelo Barco. Última llamada. Chao. Los que no quieren participar, no están en clase, sala de espera, siguen haciendo nomás sus cosas. A ver, Bejarano, Choque, Itamar. Bejarano, Choque, Itamar. Buen día, Lick. Buen día, habilite su cámara, por favor. El licenciado no da mi cámara. Te estoy colocando menos 5, qué pena, ya saben las reglas, ¿no? De la clase. Sí, licenciado, es que mi cámara de verdad está mal. Ni modo, ¿qué podemos hacer? Cuando llueve moja a todos, no solo a uno. No nota por si acaso en la asistencia. Lice, buenos días. Rocío, ¿por qué es variable discreta en este ejemplo? Prende nomás tu camarita. Estoy con cámara, Ya, Lice, listo, listo. ¿Por qué es variable discreta? Este ejemplo del lanzamiento de dos monedas. porque podemos ver las dos caras, Lice, de las monedas. No, no. Hemos dicho al inicio, ¿no? La característica de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. A ver, Pérez, está levantando la mano. Pérez Champi, prenda su camarita. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Dígame, a ver, ¿por qué es variable discreta? Licenciado, una variable discreta son aquellos números enteros, como Exacto, puede señorita. ser la edad. 5 puntos. Muy bien. Exacto, ahí está, suficiente, sin ejemplos. Son números enteros, ahí tienen ustedes resultado X1, resultado X2, resultado X3. Nos está dando número entero, ¿no? A partir del experimento de lanzar dos monedas. El primer lanzamiento nos dice que puede salir 0 escudos. Entonces tenemos un valor entero. También podemos decir de que podemos obtener un escudo en el lanzamiento de dos monedas, ya sea el primero cara y el segundo, el primero escudo y el segundo cara. Aquí está mal la grafiquita, debería ser también el primero la cara y luego el escudo, ¿no? Pero tenemos dos tipos de resultados. Y un último resultado donde los dos pueden ser escudo. No tenemos que la moneda cae al medio, ¿no? Que una moneda va a salir escudo y la otra moneda va a caer parada. No tenemos ese experimento, ¿no? Entonces, por eso se denominan variables aleatorias discretas. Ahora, esto para nosotros puede representar, por ejemplo, el recorrido de los números. Decíamos en la recta, en el intervalo, aquí está, el intervalo R de X lo vamos a denominar, o el número de resultados, NR, el número de resultados nos puede salir un resultado 0, un resultado 1 o un resultado 2 en el lanzamiento de dos monedas. Dentro de lo que tenemos que especificar, el nombre de la variable y el nombre de la variable X, en este caso, se va a denominar el resultado como escudo, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos establecer, por ejemplo, su resultado numérico. Ahora vamos a ver su resultado probabilístico. Sin embargo, dentro de las variables aleatorias discretas, por ejemplo, también tenemos el lanzamiento del dado, porque nos da un resultado concreto, ¿no? Un número entero. Si lanzamos dos dados, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sumen estos 5 en su lanzamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que sumen los dos dados 5? Que la sumatoria sea 5. A ver, si lanzamos un dado, por ejemplo, ahí tenemos en la gráfica que puede ser 2 y 3. Pero también podemos tener en el lanzamiento de un dado que puede ser 3 y 2 nos puede dar, ¿no? Esto es igual a 5. ¿Habrá otra forma de otro resultado que la sumatoria sea 5? A ver, vamos a consultar a uno de ustedes. Choque, Tarki, Beatriz. Buenos días, licenciado. Hola Beatriz, a ver, dime, en el lanzamiento de dos dados dice la restricción, ¿no? Que estos sumen 5, dice, ¿no?
A ver, Sí. ¿cómo también puedo sacar un resultado del lanzamiento de dos dados que dé 5? Que el primero sea 4 y el segundo 1. Aquí, el primero sea 4 y el segundo sea 1. Muy bien, compañeros, da 5, ¿no? Muy bien, Sí. Beatriz, muy bien. Ahí está. Tenemos un resultado. Tenemos otro resultado. Tenemos un tercer resultado. A ver, otro cuarto resultado, también lo inverso, ¿no? Que puede ser que el primero de 1 y el segundo de 4. Así también tenemos. Sí. ¿Habrá otra manera de sacar 5? Aquí es un cuarto resultado, ¿no? A ver, preguntemos a uno de ustedes. Jonathan Quispe. Jonathan, ¿tenemos otra manera de sacar 5 en el lanzamiento de dos dados? Ahí tienes, ¿no? Una opción, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1 o 1 y 4. Que la sumatoria sea 5. Sería 1, 2, 2. Hay interferencia con el compañero. Apaga nomás tu micrófono. Hay mucha interferencia. Quiroga, a ver, usted. Quiroga Benito. Sí, licenciado. A Buen ver, día. buen día, prenda su cámara. Ya está. Ya, a ver, usted dígame, ¿hay otra forma de sacar 5 en el lanzamiento de dos dados? No, licenciado. No, ¿verdad? Porque no No. podemos decir, por ejemplo, que al lanzar un dado, uno va a caer 5 y el otro 0, ¿no? Va a Sí. caer paradito, no podemos decir eso, ¿no? Entonces, los posibles resultados son estos, cuatro tipos de resultados en el lanzamiento de un dado para obtener 5. Ahora, yo le pregunto a usted, Quiroga, ¿cuántos son los resultados totales en el lanzamiento de dos dados? Porque vamos a sacar la probabilidad de esta variable de que su sumatorio en el lanzamiento de dos dados sea 5. Recordemos la fórmula, el número de casos posibles sobre el número de casos totales. Entonces, ¿cuánto es el número de casos totales, Quiroga? Para que la sumatoria del lanzamiento de dos dados nos dé 5. Sabemos muy bien que los resultados posibles son 4, ¿no? Ahí tenemos un Sí. resultado, dos resultados, tres resultados, cuatro resultados. Entonces tenemos 4. Respecto de cuántos son los resultados totales. 5. No puedes saber, Quiroga, ¿cuánto es el espacio muestral de lanzamiento de dos dados? Habíamos hecho un cuadrito, ¿no? Grande. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y así sucesivamente hasta 6, 6 tenemos, ¿no? ¿Cuánto es eso? 36 resultados. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos la probabilidad, ¿no? La mitad de 4, 2, la mitad de 36, 18, la mitad de 2, 1, la mitad de 18, 9. ¿Cuánto había sido en términos con el lanzamiento de dos dados que la condición nos diga que estos sumen 5, había sido en términos probabilísticos del 11,11%, ¿verdad? Porque 1 sobre 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 sobre 9? 0,1111. 0,1111, ¿no? ¿Sí? ¿Está correcto? O también ustedes podían Sí. sacar el resultado rápidamente haciendo 4 sobre 36, que debe dar igual 0,1111. O básicamente el 11,11% es la probabilidad de que el lanzamiento de dos dados la suma sea 5, ¿no? Reducida la probabilidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora bien,
Pasemos a ver los siguientes pasos. Así tenemos una serie de ejercicios que podemos desarrollar dentro del campo de las variables aleatorias discretas. Por ejemplo, ahí vamos a tener un cuadro, ¿no? Que por lo general se dice que la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria discreta, que la vamos a denominar X, ¿sí? Esta es la variable aleatoria discreta X, ¿no? Esa va a ser la variable aleatoria. Se muestra, por ejemplo, en esa tabla, con respecto del lanzamiento de la moneda, perdón, el lanzamiento del dado, de dos dados, y la vamos a denominar a esa función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Eso es para nosotros, ¿no? Esa probabilidad. Función de distribución de la probabilidad de la variable aleatoria discreta. Siendo y conociendo que la variable aleatoria discreta, en este caso va a estar representado por X. Clásicamente, podemos representarla Y, Z, alfa, beta, gamma. No hay ningún problema, ¿no? A ver, por ejemplo, en este tipo de ejercicio. Sí, en este tipo de ejercicio. Ahí vamos a establecer, por ejemplo, cierto tipo de resultado y lo vamos a graficar, porque la función de distribución de probabilidades se puede graficar y ahí tienen ustedes su gráfica al lado, ¿no? De la variable aleatoria discreta, de la variable aleatoria discreta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí tenemos un primer resultado. ¿Cuántas formas de obtener dos tenemos en el lanzamiento de dos monedas? Vayamos a decir que X, ¿sí? Ya sabemos que es la variable aleatoria discreta, pero ahora X para nosotros va a ser que en el lanzamiento de dos monedas, estas sumen 2. Ahí tenemos. Entonces puede ser que mi moneda me salga 1 en un lanzamiento más 1. También puedo decir que en ese lanzamiento me va a salir igual, ¿no? 1 más 1. Entonces, ¿cuántas formas de obtener 2 tenemos? En sí, una sola forma, ¿no? Y eso quiere decir que es 1 sobre 36, como hacíamos hace un momento, la probabilidad. Esta probabilidad, por si acaso, denota la fórmula que ya conocemos. El número de casos favorables sobre el número de casos totales. Ahora bien, ese es el resultado, ¿no? Si podemos lanzar un dado, nos sale 1 y 1. Si lanzamos nuevamente, tal vez nos puede salir igual, 1 y 1. El orden aquí no va a importar. Ya hemos visto nosotros en las permutaciones y en las combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden, ¿no? Estamos haciendo un repaso también. Pero en las permutaciones sí. Entonces, como un resultado, tenemos parcial un solo resultado, ¿no? En la que la sumatoria sea 2. Ahora, pero para la sumatoria que sea 3, si vamos a establecer que X, de nuevo, es en el lanzamiento de dos monedas, esta nos sume 3. ¿Cuántas formas de obtener 3 tenemos? A ver, vamos a preguntar a uno de ustedes. Chura, Joaquín. Buenos días, Lice. Hola, Joaquín, buen día. Prende nomás tu video. Joaquín, en el lanzamiento de dos dados, ¿cuántas formas de obtener 3 tenemos? ¿Cuántos resultados? Recuerda, te hago recuerdo. Mira, para obtener 5, ¿cuántos resultados teníamos? Para obtener 5. Hace ratito hemos hecho en el ejercicio, ¿no ve? 4 líquidos. Aquí Sí. está, mira, hemos hecho. Ahora, te la estoy poniendo más fácil. ¿Cuántas formas de obtener en el lanzamiento de dos dados tenemos? ¿Cuántas formas de obtener un 3 en el lanzamiento de dos dados? A ver. Nos puede salir primero 1 Y 2. y 2, ¿no ve? También nos puede salir 2 y 1. 2 y 1. Solo hay dos resultados, ¿no? Sí, Lice. Es la que nos sale 3 y el otro dado se pierde. Se lo agarra el infinito. No, ¿verdad? Sí, Lice. Y aquí está. Gracias. A ver. Pérez Jessica. Listen, Creo que has participado tú, ¿no? sí. Uño Mamani, entonces. Perdón, estimada. Ya tiene sus 5 puntos.
Uño Mamani. Buen día, licenciado. ¿Dónde tu camarita, estimado? Después, Judith, no te preocupes. A ver, Iván, dime, en el lanzamiento de una moneda de que sume 12, de dos dados que sume 12, en el lanzamiento de dos dados que sume 12, ¿cuántos resultados tenemos? Un resultado 6 más 6. Ah, correcto, no hay otro resultado posible, ¿no? Ok, 6 más 6, ¿no? Por ahí sí será 6 más 6, ¿no? Etcétera, 6 más 6. No hay otro resultado diferente de esto que nos diga que la sumatoria sea 12. Por ejemplo, no te va a salir 5 más 6, eso es 11, ¿no? Entonces solamente va a haber un resultado posible. Y eso es 1 sobre los 36 resultados generales. A ver, Judith quería hablar. Ya pregunté el último, no me quedé 12. Puede ser también 5 y 7, Pero Licia. el dado, hijita, el dado tiene cara 1, Ah, cara 2, ah, el dado sí, tiene cara 3. Nunca he visto un dado con 7. sí, Licia. Ah, ¿No sí. ve? ¿No ve? ¿No ve? Entonces tenemos que hablar dentro del conjunto, por eso es importante denotar el conjunto de los números reales. Ahora, un ideal puede ser esto, ¿no? Pero sin embargo, no es posible dentro de las variables aleatorias discretas. Sin embargo, dentro de las variables aleatorias continuas sí les vamos a ver. A ver, preguntaremos a otra persona. Si he entendido bien. Vamos a la lista. Talía Quispe Rodríguez. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Talía? Prende tu camarita, no te veo. Ya está, licenciado. Listo. A ver, Talía, ¿cuántas formas de obtener un 10 tenemos en el lanzamiento de dos dados? 3, A ver, ¿cuál es esa? 5, 5, Necesito eso para abreviar. 5 más 5, ya. Un 10. ¿Otro? 6, 4 y 4, 6. 4, 6 y 6, 4. El lanzamiento de un dado, ¿no ve? Listo, ¿tenemos cuánto? 3. Eso es fundamental que ustedes entiendan ahora. Este es solamente el lanzamiento de dos dados. Podemos tener el lanzamiento, ya hemos hecho, de dos monedas. Podemos tener también el lanzamiento de lo que significa 3 dados, 4 dados, pero ya nos olvidaremos ahora de los dados. No solamente tenemos dado y moneda, ¿no? Podemos tener N tipo de variables. Pero otra cosa fundamental que ustedes deben considerar ahora, que les voy a indicar, es que la sumatoria de esta función probabilística de la variable de distribución de probabilidades, de la variable aleatoria discreta, se representa así. También nosotros lo conocemos, dentro del campo de la estadística descriptiva como la frecuencia relativa. Y esa debe sumarse igual a 1. Vale decir, la sumatoria de todos estos resultados posibles al final debe sumar 1. ¿Será así? A ver, acompáñame a sumar. Por ejemplo, me va a acompañar a sumar Román Romero. Román Romero, ¿está? Sí, Lice. Román, ayúdame a sumar. Ya. ¿Listo? Ya. Sí, 1 Lice. más 2 3, más 3 6, más 4 10, más 5 15, más 6 21, más 5 26, más 4 30, más 3 33, más 2 35, más 1 36,
36. ¿Cuánto es 36 sobre 36? 1. Ahí está. Esa sumatoria tiene que dar 1, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Entonces, esto nosotros también lo llamamos en otros función de densidad. La función de distribución de probabilidades también se llama función de densidad de la variable aleatoria discreta. Esta, como se toma de la forma que nosotros conocemos de la probabilidad. ¿Y cuál es la fórmula de la probabilidad? A ver, dos están levantando la mano. ¿Quiénes son? A ver, deben querer preguntar. A ver, Judith Luna, a ver, ¿qué quiere consultarnos? Prende su camarita. Judith Luna, Dice, ¿qué consulta tiene? Está levantando la mano. no está lavando, dice. ¿Qué, estás lavando o qué? Dice, O Marcelo, a ver, quiere preguntar. Levantar la mano igual. O Marcelo. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás? Dinos, a ver, ¿qué quieres consultar? Levantaste la mano. Quería preguntarle en la parte, me perdí de los daditas, 36 lo ha multiplicado 6 por 6 o... No, pues, hemos sumado, por eso dice aquí la sumatoria. La sumatoria, escúchame, la sumatoria de todas estas probabilidades, porque son probabilidades, pero nosotros lo denominamos función de distribución de probabilidades, ¿no? Debe dar igual a 1. Hemos sumado, mira, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 5, 26, más 4, 30, más 3, 33, más 2, 35, más 1, 36. 36 sobre 36. ¿Por qué sumado? Porque ustedes saben, ¿no? Suma de fracciones. Mismo denominador se mantiene constante. 36 sobre 36, 1, ¿verdad? 1. Entonces, responde a la ley que nosotros estamos estableciendo. Y les decía, ahí está, ¿no? La distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, X es la variable aleatoria discreta, corresponde a esta expresión matemática f de X. F de X es igual a decir la probabilidad de la variable aleatoria discreta, en este caso, ¿qué hemos dicho? El lanzamiento de dos datos, ¿no? Eso es. Y ahora, esta, por ejemplo, tiene que tener un resultado. En el casito de la gráfica aquí del cuadrito, por ejemplo, aquí, la probabilidad de la variable aleatoria discreta es ¿cuántos nos van a sumar? 6. Ahí está, ¿no? Eso corresponde a la probabilidad. X grande se denomina la variable aleatoria discreta y X chiquita, nosotros la vamos a denominar el número de resultados posibles. En este caso estamos diciendo cuánto es la sumatoria, cuántos casos tenemos en el lanzamiento de dos dados que nos dé 6. Entonces ahí tenemos, ¿no? Nos puede salir 3 más 2, 2 más 3. ¿Qué más tenemos para que nos dé 6? Ya tenemos dos resultados. Un dado que va a ser 3 y el otro 2. O el otro 2 y el otro 3, dos resultados. ¿Cómo también podemos obtener un 6? Que nos salga 3 y 3, ¿verdad? Un tercer resultado. ¿Cómo también podemos obtener 6? Que nos salga 4 y 2 y 2 y 4, ¿no? 5 resultados. ¿Y cómo podemos tener también un 6? Que nos salga 5 y 1, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, 5 resultados que habíamos dicho. Entonces eso denominamos nosotros variable aleatoria discreta. En nuestro ejemplo dice que la suma de dados debe dar, ¿no? 2. Entonces, como dice aquí, se coloca F2 es la variable aleatoria X. Y eso es igual a, decir, la probabilidad de la variable aleatoria es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados tenemos ahí posibles? Para que nos dé 2. Solo uno habíamos dicho, ¿no? O bien nos sale 1 más 1. Y si lanzamos el dado también es 1 más 1, igual es lo mismo. Entonces esto es 1 sobre 66. A eso se refiere esto. Pero debe haber ciertas restricciones o propiedades. Lo vamos a denotar. Una de ellas que la probabilidad, ¿cuánto es 1 sobre 36, por ejemplo? A ver,
¿Cuánto es 1 sobre 36? 0.277778. Uno. 0.27. 1 sobre, 1 sobre 36. Muy bien, entonces sí, 1 sobre 36 es 0,0, ¿no? Porque no es 0,27, es 0,0278, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Sí, le dicen ¿Sí? redondeando. Entonces, si nosotros lo multiplicamos por 100, fíjense, es el 2,78%. La probabilidad de que en el lanzamiento de 2 dados nos salga un número, una suma de 2, es del 2,78%. Pero si se dan cuenta, analicemos el resultado decimal. ¿Es o no es mayor a 0? ¿O es negativo? Es mayor a 0. Entonces, una condición fundamental es de que sea mayor a 0. Es decir, nuestra función de probabilidades siempre va a ser mayor a 0, para todo valor de la variable aleatoria discreta. ¿Sí? Esto es para todo valor de la variable aleatoria discreta. Una segunda condición es lo que hemos demostrado, ¿no? La función de densidad o la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta en su sumatoria debe dar igual a 1. Y hemos demostrado, ¿no? Estamos demostrando que siempre va a ser la probabilidad mayor a 0. Por un lado, teorema A. Teorema B, en el cuadrito anterior hemos hecho la sumatoria y hemos visto de que evidentemente esto es mayor a, es la sumatoria de eso es igual a 1. ¿Se entiende esa parte? Sí, Entonces, licenciado. son dos propiedades entonces, ¿no? Dos propiedades. Una que la probabilidad siempre va a ser mayor a 0, nunca van a encontrar probabilidad negativa menor a 0, ¿no? Y otra de que la sumatoria de la función de densidad siempre debe ser igual a 1. ¿Se entiende, no? Ahora, veamos a continuación las variables acumulativas, es decir, la probabilidad acumulada de una variable. Y ustedes han visto eso, es estadística descriptiva. Teníamos la variable dentro de nuestro cuadro. Tenemos un cuadrito que armábamos con las marcas de clase, con las frecuencias. A ver, ¿qué se llamaba ese cuadrito? Vamos a preguntar a Margaret Cochi. Sí, licenciado. Su video, Margaret. Ya, Margaret. En la estadística descriptiva, estadística 1 me refiero, el año pasado tú has llevado un cuadrito que se construía con las marcas de clase, las frecuencias, las distribuciones relativas, absolutas, ¿no? ¿Qué se llamaba ese cuadrito? La distribución de frecuencias. Muy bien, Margaret, muy bien, 5 puntos. ¿Ya? Ahora, Margaret, ahí teníamos dos variables. Uno que son las distribuciones relativas y otras que son las distribuciones absolutas, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo representamos en la estadística descriptiva, la función relativa, la distribución relativa como F. F chiquita sub I, ¿no ve? Sí. Listo, eso es para nosotros esto, ¿no? En ese caso. Pero ahora, vamos a hablar de las acumuladas. Las acumuladas eran F mayúscula. exacto, o también las absolutas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros aquí le denominamos en los textos de estadística función de distribución acumulada de la variable aleatoria X. Gracias por la participación, Margaret, 5 puntitos. Y también nosotros lo podemos graficar, ¿no? La podemos graficar estas funciones. ¿Y por qué nos interesan estas funciones? Porque nosotros también tenemos que ver hasta qué punto es acumulable la probabilidad. Y en todo caso, se va a denominar que la probabilidad de la variable aleatoria discreta tiene que estar condicionada entre menor o igual a X, ¿no? Entre menor o igual a X. Porque evidentemente el primer resultado, tenemos aquí las FDI, y el último resultado es la sumatoria, ¿no? De las FDI. ¿Qué para nosotros cuánto es el resultado? Ya habíamos dicho en el teorema número 2. Siempre va a ser 1, ¿no? Igualito construíamos el cuadro de distribución de frecuencias, ¿se acuerdan? En ese cuadrito hacíamos la suma y nos salía que el último valor era 1. Y el primer valor era f de i, ¿no? F1.
F1, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, de esa misma manera nosotros podemos observar el comportamiento de las funciones de distribución acumulada. Y esas funciones de distribución acumulada, ¿cómo se obtiene? Me dirán. A ver, haremos un caso de ejemplo aquí. Tenemos la moneda, el lanzamiento de las dos monedas. Ahí está. Salía cara, 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 escudo, cara. Uy, sí, mal. Cara, escudo debería ser. Y tenemos también dos escudos. Digamos que X, para nosotros, ¿qué es X? Habíamos dicho en el primer caso, X va a ser escudo. A ver, X cara, digamos. O X escudo, ya. Escudo lo mantendremos para ustedes. La variable aleatoria discreta es X. ¿Qué va a ser? La variable aleatoria discreta, obtener un escudo. Entonces, en el lanzamiento de dos monedas, podemos obtener 0 escudos. Podemos tener un escudo, ya sea escudo cara o cara escudo, ¿no? Y podemos tener dos escudos. Tres resultados. Habíamos dicho que esto es X1, X2 o X3, habíamos mencionado anteriormente. Pero ahora obtengamos su función de distribución, ¿no? Si nosotros sabemos que esto era nuestro espacio muestral, porque eso es nuestro espacio muestral, ¿no? Que nos salga cara a cara, que nos salga escudo cara, que nos salga cara escudo y que nos salgan los dos escudos. Ese es nuestro espacio muestral. Ahora, probabilísticamente, ¿cuánto se presenta esto? ¿Cuántos resultados tenemos? A ver, agarremos la fórmula de la probabilidad. La fórmula de la probabilidad, ¿a qué me decía que da igual? El número de casos posibles sobre el número de casos totales. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántos son los 4. casos? 4 en el lanzamiento de dos monedas. Entonces aquí vamos a tener 4, aquí vamos a tener 4, aquí vamos a tener 4 y aquí vamos a tener 4. En el caso del lanzamiento de las dos monedas, ¿sí? De las dos monedas, ¿cuánto es el resultado si nosotros consideramos que vamos a tener como variable aleatoria discreta el escudo? En este primer caso. 3. 0, dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que en el lanzamiento de dos monedas no te salga ni un escudo? ¿Cuántos casos hay? 1. 1. En el caso de decir que en el lanzamiento de dos monedas por lo menos tengas un escudo, ¿cuántos casos hay? Un caso que sea escudo cara y otro caso que sea, aquí lo vamos a invertir, ¿no? Escudo, cara escudo, aquí digamos, ¿no? ¿Sí? Hay también un caso. Pero al final estos dos se resumen en 2 sobre 4, ¿verdad? ¿Cuánto es el resultado? De 1 sobre 4, 0,25. ¿Cuánto es este caso? 2 entre 4, 0,5. También tenemos que en el lanzamiento de dos monedas nos pueda salir dos escudos. ¿Y cuánto es el resultado? 0,25. Entonces, corresponde a nuestra fórmula. La sumatoria, ¿cuánto debe dar? De estas f de x. ¿Da 1? Sí, licenciado. Da 1, ¿verdad? Listo, hasta ahí hemos aprendido entonces a sacar la función de distribución de la variable aleatoria x. Ahora la función de distribución acumulada vamos a sacar, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Entonces, en todo caso, vamos a tener nuestra variable aleatoria x. ¿Qué es la variable aleatoria x? Escudo. O bien nos sale 0 escudos, o bien tenemos un escudo, o bien tenemos dos escudos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué va a ser para nosotros las f de x, la función de densidad? En el caso de obtener 0 escudos, ¿cuántos resultados tenemos? Un resultado de 4. En el caso de obtener por lo menos un escudo, ¿cuántos resultados tenemos? 2 resultados de 4. Y en el caso de obtener dos escudos, tenemos un resultado de 4. Al final, de la misma manera que hemos hecho en la anterior diapositiva,
podemos obtener que la suma de estos es igual a 1. Pero también la podemos graficar. Entonces, en el eje de las ordenadas y de las abscisas, ¿no? Tenemos la variable aleatoria discreta y tenemos la función acumulada de la variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros, no? Aquí sabemos que esto es 0. Sabemos que esto es 1. Sabemos que esto es 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese marco podemos graficar, ¿no? La función, a ver, 0, cuando es 0. Y tenemos aquí, cuando es, por ejemplo, 1/4. Y aquí más arribita cuando es 1/2, ¿no? Ahí está. Ahora bien, cuando es 0, ¿en dónde está el punto? En 1/4, ¿no? Aquí, primer punto. El segundo punto, como es acumulado, ¿a dónde se refiere? Cuando es 1, ¿cuánto es? 1/2, ¿no? Hasta ese punto vamos a graficar. Ahí está. Y cuando es 2, ¿cuánto es? 1/4, dice, ¿no? Ahí está el punto, digamos. Ahí está. Entonces, esta relación nos permite realizar la gráfica, ¿no? De las variables aleatorias discretas en su función de distribución y en su función de distribución acumulada. Sin embargo, también la podemos nosotros procesar de otra manera. Veamos con un siguiente ejercicio. A ver, consideremos también que existen funciones de probabilidad, no solamente de los experimentos, es decir, sino aquí como una función matemática. Aquí está la función matemática. Que corresponde, digamos, a cualquier evento. Entonces, para una variable aleatoria discreta, X puede ser 1, 2, 3 y hasta 4. Tenemos que comprobar los dos teoremas, ¿no? El teorema central de la variable aleatoria discreta. ¿Qué nos dice? Que este teorema tiene que responder a, 1, obtener que su probabilidad, por un lado, es mayor a 0, ¿no? Ese es el teorema, ¿no? Vamos a demostrar sus dos teoremas. Teorema 1, que nos dice que la función de probabilidad debe ser mayor a 0. También se lo llama función de cuantía en algunos textos. Esto es función de cuantía en algunos textos. Esto debe ser mayor a 0. Y la segunda, ¿sí? Que la sumatoria de la función de la variable aleatoria discreta debe ser igual a 1. 1. Demostremos entonces con esa función, porque muchas veces esta función puede venir de esta naturaleza. Vamos a aprender también que de una gráfica podemos establecer una función en la siguiente clase. Pero ahorita lo graficaremos, obtendremos sus valores. Entonces yo digo que esta es X. ¿Qué es X? La variable aleatoria discreta. ¿No ve? Y la variable aleatoria discreta, ¿qué valores puede asumir? Dice. Puede asumir un valor de 1, puede asumir un valor de 2, puede asumir un valor de 3 y puede asumir hasta un valor de 4. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Ahora, tenemos que nosotros graficar su función de distribución probabilística. Es decir, ¿cuánto es el resultado probabilístico cuando es 1? Cuando es 2, cuando es 3 y cuando es 4. ¿Y cómo hacemos eso? Reemplazando, ¿no? En la función de X, aquí debería ser, en la primera nos dice la función de cuantía X igual a X. Y eso está representado por el ejercicio. X al cuadrado más 5 sobre 50. A ver, ahora nos dice que es 1. Cuando es 1, podemos hacer así. La probabilidad de X es igual a 1 de la variable aleatoria de Z. Entonces, ¿qué es esto? Sustituir, ¿no? 1 al cuadrado más 5 sobre 50. ¿Cuánto es eso? 1 más 5 sobre 50, porque 1 al cuadrado es 1.
Finalmente tenemos como 6, 1 más 5, 6, sobre 50. ¿Vale? Y si le quieres sacar la mitad lo puedes simplificar. Eso es 3, eso es 25. 3 sobre 25. Entonces, el resultado aquí es 3 sobre 25. ¿Se entiende? Sí, lice. ¿Se entiende cómo estamos obteniendo f de x? Porque eso va a ir al examen también. No este examen de hoy día, sino el próximo segundo parcial. ¿Se ha entendido? Ahora, cuando es 2, porque nos dice la variable aleatoria discreta puede asumir valores de 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora, cuando es 2, la función de cuantía es igual a 2 también. Entonces será igual a 2 al cuadrado más 5 sobre 50, ¿cierto? Y eso es igual a 4 más 5 sobre 50. Y eso será igual a 9 sobre 50. Como no podemos sacar ni primera, ni segunda, ni tercera, ni viceversa, entonces 9 sobre 50. ¿Está bien? Sí, lice. Sí. A ver, ahora ayúdenme uno de ustedes a hacer las otras dos. Ahora vamos a consultar a Ventura Besíos Daniela. Ventura Besíos Daniela. Prenda su camarita. ¿O no está Ventura? No, Ventura debe estar durmiendo. No quiere responder. Dicen, buen día. ¿Cómo está Ventura? Buen día. Daniela, a ver, completa para cuando la función de la variable aleatoria discreta asume un valor de 3. De Dígame. 3. ¿Cómo es la función de cuantía? Prende nomás tu video. Ya. ¿Cómo es la función de cuantía? Directo le dicto los números, Lisa. Esto es la función de cuantía. ¿Cómo es la función de cuantía? Dígame la función de cuantía. P paréntesis X igual a, vamos a hacer con 3. Ya, muy bien. Sí, Es igual 3 elevado al cuadrado más 5 sobre 50. correcto. ¿Y eso es igual a qué? 15, 20 sobre 50. No, ay, 9. El cuadrado es 9. Sí, sí. Paso, por eso lo estoy indicando. 3 al cuadrado es 9. 9 más 5. 14 sobre 50. Ahora de esto puedes sacar mitades. Puedes sacar mitades, ¿no? ¿Cuánto es? ¿La mitad de 14? 7, La mitad 25. es... Ah, muy bien. Entonces, tenemos un resultado. 7 sobre 25. Gracias, Daniela. Tiene 5 puntos. Lisette Zárate. Lisette Zárate. ¿Qué le hice? Video. Ya, díctame el último. Ya. F de 4. Esa es tu variable aleatoria discreta. Muy bien. Tu función de cuantía. X igual a 4. Ya. Eso sería 4 elevado al cuadrado. Ya. Más 5 Ya. sobre 50. Muy bien. ¿Qué más tenemos? 4 al cuadrado. 16 más 5 sobre 50. ¿Cuánto es esa suma? 21 sobre 50. Y podemos sacarle algo, la mitad, la cuarta, la quinta, la reversa. No, No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es eso? 21 sobre 50. Muy bien. Listo, ya hemos completado. Facilito, ¿no ve? Ahora, atiéndame. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice comprobar primero el teorema. Todas estas probabilidades, porque son probabilidades, ¿no? Todas estas son mayores de 0. A ver, ¿cuánto es 3 sobre 25?
Vamos a hacer con uno de ustedes. ¿Quién quiere ser? Gana 5 puntos. Levante la mano. Irán Castro. Muy bien, a ver. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Irán? Buen día. A ver, díctame. Si te voy a llevar. Esa. Comprobaremos el primer teorema. Cuando la variable aleatoria discreta es 1, ¿cuánto es el resultado? Aquí tienes, ¿no? 3 sobre 25. ¿Cuánto es 3 sobre 25? 0.12. 0,12 redondos. Sí. Listo. Ahora el otro valor, cuando es 2. 0,18. 0,18, muy bien. ¿Cuándo es 7 sobre 25? ¿Cuándo es 3? 0,28. 0,28. Y finalmente, cuando es 21 sobre 50? Es 0,42. Ahí está, primer teorema. Toditos son mayores de 0. ¿Sí o no? Sí. 0,12 mayor a 0, 0,18 mayor a 0, 0,28 mayor a 0, 0,42 mayor a 0. Y la suma debe dar 1. Para el segundo teorema, ¿da 1? Sí, sí da. Listo, hemos demostrado los dos teoremas. Pero también podemos hacerlo con los quebrados, ¿no? Con los quebraditos, podemos sacar aquí comunes denominadores, todo podemos hacer, ¿no? A ver, agruparemos por si acaso. Agruparemos, existe un cálculo auxiliar, aquí vamos a agrupar, ¿no? Si algunos quieren hacer 3 sobre 25 más 7 sobre 25. Estoy agrupando los que tienen 25, ¿ya? Más 9 sobre 50. Más 21 sobre 50. ¿Cuánto es esto? 3, 25, 25. Como un denominador. 3 más 7, 10. Más 21 más 9, 30. Sobre 50. ¿Qué hago ahora? De esto su mitad, de esto su mitad. Entonces tengo 10 sobre 25 más la mitad de eso es 15 sobre 25. Finalmente 15 más 10, 25 sobre 25. ¿Cuánto había sido? 1. 1. Igual podemos hacer jueguito de quebrados, ¿no ve? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Fácil. Ahora, lo vamos a hacer la función acumulada. La función acumulada. Aprovecharemos este cuadro. ¿Cómo se saca la función acumulada? Esa es mi pregunta. A ver, haremos con ustedes. Recuerden en la estadística descriptiva, la primera se repite, ¿no? Sabemos los dos valores. El último es 1 y la primera se repite. ¿Y la primera cuánto es? 3 sobre 25 o igual a 12. Listo. Ahora tenemos que sumar. A ver, para sacar la frecuencia 2. La frecuencia 2, dice. La F mayúscula 2, no la F chiquita. Va a ser igual a la F chiquita. Ya, ahora sí. Lo ultimito, ¿listo? Así para terminar este ejercicio. ¿Está bien? Entonces les decía, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Entonces, va a ser igual, decía, la frecuencia número 2, esta. Es una fórmula genérica, ¿no? Esta va a ser igual a ¿qué? A ver, vamos a cambiar de colorcito. Ya, va a ser igual a la primera frecuencia, F1, más la segunda frecuencia, F2. Otros lo dirán también que esto es igual a la segunda frecuencia, a la frecuencia mayor, 1, más la frecuencia menor, 2. Lo mismo es, ¿no? Dado que F1 es igual a minúscula igual a F1. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, reemplazamos. Como ya tenemos, gracias al cálculo de sus amigos, los decimales, F1, F2,
F3, F4, ¿no? Este resultado habíamos dicho que es 0,2. Este resultado habíamos dicho que es 0,18. ¿Este resultado cuánto es? 0,28. Este resultado es igual a 0,42. ¿No? Vamos a trabajar con los decimales. También podemos trabajar con los quebrados, no hay ningún problema. Pero para agilizar. Entonces la segunda va a ser igual a ¿cuánto? 0,12 más 0,18. ¿Cuánto es eso? 0.3. 0,30. La otra frecuencia, 3, va a ser en fórmula, si quieren, la frecuencia número 2 más F, la frecuencia 3. Y eso es igual a 0,30 más 0,28. ¿Y eso cuánto es? 0.70. 58. 58, ¿no ve? Uy, me has hecho pensar con 0,70. 0,58, ¿está bien? Y la última tiene que darnos Sí. 1. Tiene que darnos 1. ¿Nos da 1? Sí. Aquí arribita voy a hacer, ¿no? La final. Esa la final lo voy a colocar. Eso es igual a la anterior, ¿no? La F3 más la F chiquita, 4. ¿Y ese cuánto es? 0,58 más 0,42. ¿Y eso es igual a? 1. ¿Ha cumplido el teorema? Sí, ¿verdad? Hemos cumplido los dos teoremas y hemos cumplido también la forma de obtener la frecuencia acumulada de la variable aleatoria discreta. A ver, un ejercicio para ustedes. Un ejercicio para ustedes. Y tal vez la podemos dejar. La función, con minúscula ya, la función f de x corresponde ahora, por ejemplo, a x al cuadrado. A ver, ¿qué me puedo inventar? Menos 9 sobre 2x. Considerando que x puede ser 0, 1 y 2. A ver, las primeras 3 personas que coloquen los resultados de la función de distribución discreta, vamos a darle 5 puntos. Pero a ver, un participante. Vamos a escoger a alguien. Gonzalo Mamani Cruz. Gonzalo Mamani Cruz. ¿No es Gonzalo? ¿Estás o no estás? No está el Gonzalo. Estamos sacando de la clase. Ahí nomás en lo que es, compañero. A ver, alguien ha dicho yo. ¿Quién quería? Yo, Lice. Raiza. A ver, Raiza Méndez. Sí, Lice. Ya, Raiza, a ver. Llenaremos contigo. Primero, el cuadrito igual podemos hacer. Podemos hacer horizontal y vertical. A ver, ahora haremos vertical. X y f de x. O también esto es igual a la función de cuantía, ¿no ve? Ya, ¿cuántos son x? 0, 1, 2. 1 y 2. Muy bien. A ver, haremos cuando es 0. Para f de 0. ¿Cuántos? A ver, dígame. Sería 0 elevado al cuadrado menos 9 sobre 2 por 0. Uy, ahí está. 0 al cuadrado, 0. Menos 9. Sobre 2 por 0, 0. Sí. ¿Cuántos es el resultado? Sería un número, sí, eso. Menos 9 sobre 0. ¿Y todo número sobre 0? ¿Cuánto te da? Es infinito. Tenemos una indeterminante, ¿no ve? Menos infinito. Listo, a ver, hagamos con uno ahora. ¿Se cumplirá en esta función? A ver, ¿se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿Qué será? No sé.
A ver, veremos, Las veremos. propiedades no se cumple, licenciado, No, porque ya he sacado. una ya es negativa, ¿no ve? Ya es menor, ya no se cumple el primer teorema, ¿no ve? Ya no cumplimos el primer teorema. Ahora en las siguientes veremos, en el 1. 2 elevado al cuadrado. No, es 1 elevado al cuadrado. Ah, perdón, lice, me he pasado. Sí, es que con el 1 ya he sacado, perdón. Ya, fíjate. Se cumplirá, a ver, 1 al cuadrado es 1, menos 9 sobre 2. Después, ¿qué tenemos? 8 Menos menos. 9 sobre 2, ¿no ve? Ah, no, perdón, 8 menos sería 8. Menos 8 sobre 2 4 enteros. es igual menos 4. Menos 4, mira, a ver. Ahora la otra, f de 2, ¿dice, no? Es igual a 2 al cuadrado menos 9 9. sobre 2 por 2. Es igual a 4 4 menos 9. menos 9 sobre 4. Esto es igual a Menos 5 menos cuartos. 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Uy, no se cumplen estos tres el teorema. Entonces, su restricción no está aquí, ¿no? A ver, veremos con 3. Función de 3. 3 al cuadrado menos 9 sobre 3. 2 por 3, ¿no? Ayúdeme, rápido. Ay, sí. 9 menos 9. 9, 6. Aquí 0. es 0 sobre 6. Cero. Esto se va a 0. Igual a Ay, a partir de aquí parece que sí, porque ¿qué me dice el teorema? El primer teorema me dice que la función de cuantía o la f de x debe ser Mayor. mayor a 0. mayor a Mayor a 0. A partir de ahí parece que va a cumplir. Entonces, en este intervalo no cumple. A ver, veremos con 4. ¿Qué sucede con un 2 4? 4 al cuadrado menos 9 sobre 2 por 4. ¿Cuánto es? 16 menos 9 sobre 8. Listo, y ahí tenemos 16 menos 9, ¿cuánto es? 7 sobre 8. 7 sobre 8. Uy, 7 sobre 8, ¿cuánto es? 0,87 por 5. 0,87. 5. 5. Ah, ya, a partir de aquí, entonces, la función de densidad o la función de distribución de la variable aleatoria x no está comprendido entre 0, 1 y tampoco 3, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces debe ser para x mayores a 3. ¿Sí o no? Sí. No está aquí, ¿no? En este rango. Por eso es que tampoco podemos decir que en este ladito voy a colocar la f de x, vamos a colocar su restricción. Les voy a enseñar a colocar su restricción. ¿Ya? F de x aquí es igual a x al cuadrado menos 9 sobre 2x. Para todo x mayor a 3, ¿no ve? ¿Sí o no? Hola. Sí. ¿Entiendes? Ahora, John acá estaba levantando la mano. John, ¿qué querías decir? Lisa, no. No, pregunta Cuando nomás, he terminado de resolver, no te quedes con la perdón, duda, John. cuando he terminado de resolver y levantar el chat. Ah, ya. Ya, sin embargo, mira, para que ustedes aprendan, hay ciertas funciones de las variables aleatorias discretas que no necesariamente desde 0 hasta cierto número van a responder al teorema A o al teorema B. Aquí no, ¿verdad? No pertenece. ¿Por qué? Porque aquí no cumple A, primero que sea mayor a 0. Y tampoco va a cumplir B, que esta sumatoria sea igual a 1. No todas las funciones se caracterizan por aquello. Pero a partir de ahí en adelante, estamos diciendo para valores mayores a 3, puede ser que cumplan, ¿no? Cumple el primer teorema. Cumple el primer teorema. Pero el segundo teorema, a ver, haremos cuando f es ahora 5, dice, ¿no? A ver, John, ayúdame. Licenciado, 5 al cuadrado menos 9 sobre 2 por 5. Dígame ahora.
25 menos 9, Sobre, 10, ya, eso es igual a 25 menos 9. 16 menos 10. No, sobre 10. Ay. ¿Y cuánto es eso? 8 quintos. 16 sobre 10. También es 8 quintos, pero ¿cuánto es el resultado? Ay, ahí está, mira. 1.6. ¿Cuánto? 1.6. Uy, ya se ha pasado aquí. 1.6. ¿No? Ahora sí. ¿Me están viendo ahora, jóvenes, ahí? Se ha pasado, ¿no? No podemos decir entonces que esta función obedece al segundo teorema, porque no está entre valores mayores de 3 necesariamente. Ah, entonces vamos a dar otra restricción. Las f de x tiene que ser, por un lado, mayor a 3, ¿no? Pero también menor a 5, ¿no? Porque ya se pasa, ¿no? ¿Sí o no? Sí, listo. Aquí está su otra restricción. Ya estamos sacando su restricción. Una restricción nos dice que tiene que ser valores mayores, para todos los valores mayores a 3. Va a dar siempre el teorema A. Pero el teorema B no necesariamente va a dar para todos esos valores, entonces le tenemos que colocar una restricción. Y en todo este recorrido, jóvenes, de los números reales, estamos diciendo que aquí está la f de x, aquí está 3, y aquí está 5. No dice igual, ¿no ve? Dice mayor, menor. Entonces, en todo este recorrido será 3.1, 3.17, 3.75, no sé, hasta que lleguemos a 4, 4.5, etcétera. En todo ese recorrido hay, ¿qué hay? ¿Números? ¿Qué hay? A ver, Helen Quispe. Helen Quispe, ya abandonado. Buenos días, Taxi. Digo, perdón. Ya me ha dicho auxiliar, qué aburrido. ¿En qué? ¿Estás en otro tren, compañero? A Mi ver, teléfono. si has entendido, a ver, vamos a evaluar tus conocimientos. ¿Ya? Si se refiere a números infinitesimales, ¿a qué tipo de variable estamos describiendo con esta función de densidad? Porque esta es una función de densidad o una función de cuantía. A ver, Licenciado. dime, a ver, Helen. Mm, ¿A qué tipo de variables nos referimos cuando estamos estableciendo este intervalo? Prende nomás tu cámara. no sé, está con... ¿Dónde está el intervalo? Y ahí está, hasta su nombre lo dice, porque al inicio les he dicho, ¿no? Esto responde a intervalos, les he dicho. Pero a ver, si has atendido desde el principio, te vas a ganar 5 puntos. Pero si no estás atendiendo la clase, vas a hacer descontar 5 puntos a todo el curso. Licenciado, es infinito cuando el número no es mayor a 0. No, la pregunta es, ¿qué tipo de variables mide esta función de densidad cuando hablamos de datos infinitesimales? Variable aleatoria, amor. Digo, licenciado. ¿Cómo? Aleatoria. ¿Pero qué? Hay 2 variables aleatorias. Mm, la A la función, una, a las la 2. función de distribución. La Mal, variable. señorita. Mal, mal, mal. No está atendiendo. No está atendiendo a todo el curso, menos 5 hoy día. No está atendiendo. Lo estoy grabando en el video. Menos 5. El 3 de 1. Hoy día, ¿qué fecha es? 8 de mayo del 20. Atienda, señorita. A ver, estaba levantando la mano alguien que quiere participar. A ver, vamos a dar la palabra a Joaquipa. Joaquipa Méndez, ya participa Méndez, no se preocupe. Joaquipa, prenda su video. Listen, sería, ¿está encendido? ¿Ya está? ¿Cómo?
Dicen, sería una variable aleatoria continua porque está dentro de los números reales. Al margen que están, los dos están entre los números reales. A ver, retrocederemos a las diapositivas, ¿no? Correcto, señorita. Sería Correcto. Cuando porque hablamos de no intervalos y de números, a ver, silencien sus micrófonos. Cuando hablamos de intervalos o de funciones de variables cuantitativas, pero continuas, nos referimos a qué hemos dicho aquí. Intervalos. ¿Sí? A intervalos. Y son números infinitesimales. Eso se mide a través de una variable aleatoria continua. Todo lo que hemos hecho está aprendido para una variable aleatoria discreta. Pero hay otras variables, hay otras funciones de densidad o funciones de cuantía probabilística que responden a variables aleatorias continuas. Entonces, este sería el caso de una variable aleatoria continua. Lo que hemos hecho anteriormente es el caso de una variable aleatoria discreta. Y para medir esto, para medir ese número infinitesimal, las variables aleatorias continuas usan lo que les da miedo, ¿no? La integral definida de a b. Cuando f de x corresponde a la diferencial de x. A esto nosotros le llamamos función también de densidad, pero de la variable aleatoria continua. Esto vamos a hacer en el segundo caso. ¿Me están entendiendo? Sí. Listo, entonces esto corresponde a las variables aleatorias continuas. Y eso nos permite medir esos números infinitesimales. Las integrales nos permiten hacer eso. Entonces, en nuestro análisis aquí vamos a quedar, vamos a seguir analizando las variables aleatorias discretas, ¿no? Y hemos visto su función de densidad, su función de cuantía sencilla y su función acumulada. Ya sabemos cómo obtener, cómo procesar. También la sabemos cómo graficar. Sin embargo, vamos a hacer en la siguiente las variables aleatorias continuas, ¿no? Tenemos harto que hacer todavía, no se preocupen. Entonces, la siguiente clase nos veríamos. Ahora, por este momento, les vamos a dejar para que den tranquilamente su examen. Sin embargo, recomendaciones. Antes, el examen va a empezar 9:15, así que tiene más o menos unos 30 minutitos más para dar una ojeadita, ¿no? El examen ya ha sido programado con antelación, entonces se supone que ya se han preparado. Ayer creo que han pasado con el auxiliar. Entonces, espero que estén preparados. Condiciones jóvenes. El examen va a durar 25 minutos, creo que está programado, ¿no? Empieza a 1 hora, termina a 1 hora. Revean sus equipos, todo. Por otro lado, los cálculos auxiliares en el link tiene que estar, ¿ya? Ahí vamos a ver si ya está habilitado el Moodle. Entonces, no voy a aceptar ningún cálculo auxiliar al WhatsApp. Examen que no tenga cálculo auxiliar de respaldo no va a ser considerado. Es decir, va a ser 0. ¿Está bien? Bueno, a ver, ahora sí, vamos a compartir. ¿Están viendo? Vamos al 3 de 1, ahí está. 3 de 1. ¿Se ve? Sí, Lice. Sí. Ya, muy bien. Entonces, en ese entendido, estimados jóvenes, señoritas, aquí está todo lo que hemos hecho. Aquí está, link del primer examen. ¿Están viendo? Estoy entrando al link del examen. Cuidado, me digan, no he encontrado, licenciado, no sabía dónde estará ese link. Aquí está. Entras aquí, dan su examen. El examen está habilitado a partir de las 9:15 hasta las 9:45. Ahí está. Pueden dar 30 minutos, pero el tiempo del examen es 25 minutos. ¿Me están entendiendo? Sí, Lice. Ahora, debajo de esto está otro logo de la Facultad de Economía. Cálculos auxiliares del primer parcial de Estadística 2D. Ahí ingresan. ¿A qué hora va a estar habilitado esto? Va a estar ya habilitado, ¿no? Desde hasta las 10 de la mañana va a estar habilitado. ¿Ya? Ya está habilitado en otras palabras esto. ¿Qué dice? Cálculos auxiliares solo en formato PDF, máximo 10 megas. Formato PDF. Listo.
Ahí está. Por otro lado, a ver, suele haber preguntas, algunas preguntas, consultas del examen. A ver, el examen tiene una contraseña. Ahí está. Solo cada uno de ustedes puede darse esa contraseña, ¿no? Con eso se habilitan, introducen la contraseña y con eso entran al examen. Eso, estimados jóvenes, las recomendaciones. Ningún cálculo auxiliar al WhatsApp, al correo, por ningún motivo. Aunque me envíen, yo no voy a calificar. En el examen solamente estamos dando la instrucción. Cada ejercicio, no sé cuántos ejercicios he preparado, están ahí, los resuelven y responden al inciso A, B, C, D, lo adecúan, no sé cómo será el examen. Y esos mismos cálculos auxiliares me lo sacan una captura en formato PDF y lo introducen a ese link del cálculo auxiliar. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Licenciado, una consulta para la contraseña. Camarita. Para la contraseña, licenciado, no he visto. Ahí ¿Podría está, volverla a no te poner? preocupes, ahí está. Cuando entres a dar el examen, ahí está. Está grabada ahí la contraseña. Ya, ¿Ya? gracias, licenciado. Lean bien las instrucciones. ¿Alguna otra consulta? Ahora, si se les corta el internet o algo, no puedo hacer yo nada, ¿no es cierto? Vean biencito, prevean. De todas medidas, se ha cortado mi internet, no he podido subir el archivo. Examen sin cálculo auxiliar, 0 automáticamente. Listo, jóvenes, ¿alguna otra consulta antes de Le hice dejarlos? una pregunta. Habilite su camarita, compañera. Mm, para subir el PDF, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Tienen hasta las 10 de la mañana, dado que el examen dura hasta las 9:45, pero puedes terminar más antes el examen, ¿no? Empiezas 9:15, 9:25, 9:30 puedes acabar, está sencillo. Y desde ahí tienes ya tiempo para subir, hasta las 10 como máximo pueden subir, porque se supone que ya han hecho el cálculo auxiliar. Al hacer el examen ya han hecho solamente subir. Y es suficiente unos 10, 5 minutos, pero le estamos dando 15 minutos extra, ¿no? Para subir. En lo que es la máquina Ya está lenta, bien. el celular lento, todo aquello. Hasta las 10 pueden subir el cálculo auxiliar. ¿Alguna otra consulta? ¿Dónde está nuestro presidente? Medio apagado está el presidente. No le hice. Buen día. A ver, bueno, ¿cómo es, estimado? A ver, prende tu camarita, no te veo. ¿Le hice? Prende tu camarita, a ver, no te vemos. Ya, ¿todo bien? ¿Conforme, estimado? Sí, le hice. Todo bien. Cualquier consulta, dime ahorita. No le hice.